Hola, somos el grupo 4 y vamos a explicar la primera tarea de termodinámica. Yo soy Justina Chundia y explicaré el literal A del primer ejercicio, que nos dice: un cilindro de gas doméstico, en su mayoría metano, tiene un manómetro que indica una presión de 175 psi cuando se encuentra almacenado en una bodega a 22 grados centígrados. Considere que el volumen del tanque es de 20 litros. Bien, el literal A nos pide: ¿cuánto marcará el manómetro del cilindro cuando el tanque es llevado al jardín y se deja expuesto al sol con temperatura ambiente de 39 grados centígrados? Para esto aplicaremos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. De esta ecuación despejamos la presión final, que nos da igual a temperatura final por presión inicial sobre la temperatura inicial. Como podemos observar, el ejercicio ya nos proporciona los datos de presión inicial y temperatura final, por lo que solo nos quedaría reemplazar y finalmente obtenemos que la presión final sería de 185.08 psi. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a proceder a resolver el problema número 2. Disculpe, el problema número 1, literal B. Si al final de cocinar se ha consumido la mitad de contenido inicial del tanque, ¿cuánto marcará el manómetro? Pues tenemos primero que hacer cálculo de la cantidad de sustancia inicial del metano, usando la ecuación de los gases ideales. Despejamos el valor de N. Lo que tenemos que la cantidad inicial de moles es de 9.33 moles de metano. También procedemos a hacer cálculo de otra fórmula, que es el valor de la masa total de la sustancia, que se calcula multiplicando la cantidad de moles por la masa molar de la sustancia, y esto obtenemos un valor de 149.7 gramos de metano inicial. Como nosotros consideramos que al final de cocinar se ha consumido la mitad del contenido del tanque de gas, la masa final sería la mitad de la masa inicial, lo cual equivale a 74.85 gramos. Se procede un despeje de la cantidad de moles final, que sería masa final sobre la cantidad de la masa molar de la sustancia. Esto nos da un valor de 4.67 moles. Aquí aplicamos otra vez el valor de la ecuación de gases ideales y hacemos un despeje de valor de P, sería P, la presión es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por temperatura absoluta sobre volumen. Tenemos que considerar que la presión, el volumen usado debe estar en metros cúbicos, la temperatura absoluta debe estar en Kelvin, 9 grados Celsius, y la presión 2 nos da un valor de 6.07 por 10 a las 5 pascales, convirtiéndoles a valores PSI nos da un valor de 88.08 libras por pulgadas cuadradas. Esa sería la presión final del tanque. Muchas gracias. Buenas, yo le voy a hablar sobre el problema 2, los literales A y B. Con respecto al literal A, pregunta sobre la masa molar del aire. Aquí nos dan dos pistas. Sabemos que el aire está compuesto por principalmente el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Este porcentaje es en volumen o en cantidad de moles, porque cuando hablamos de gases se mezclan a nivel molecular. Para obtener la masa molar promedio del aire, multiplicamos el porcentaje de cada gas por su masa molar respectiva. La masa molar del nitrógeno es de 28 gramos por mol, y la masa molar del oxígeno es de 32 gramos por mol. Haciendo el cálculo de masa molar del aire, vendría a ser 0.79% por los 28 gramos, más el 0.21% por los 32 gramos. En total nos damos 28, nos dan un total de 28.84 gramos por mol. Esto significa que en promedio, cada mol de aire pesa 28.84 gramos. Con respecto al literal B, nos preguntan la densidad del exterior. Aquí tenemos que usar la ecuación de los gases ideales, que relaciona presión, volumen, los moles, la cantidad de moles con la constante de los moles y la temperatura. Y a partir de aquí hay que despejar para obtener la densidad. Eh, la cantidad de moles es igual a la masa de la sustancia, analizar sobre la masa molar que tiene. Entonces, despejando, nos va a quedar que la densidad, como sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, la densidad va a ser igual a la presión por la masa molar sobre la constante de los gases por su temperatura, aquella que ya nos dan, debido a que nos dicen que la temperatura del exterior es de 0 grados centígrados, transformándolo vendrían a ser 273.15 grados Kelvin. Entonces, haciendo la fórmula, como ya la tenemos despejada, nada más poniendo los datos que ya tenemos, la presión que utilizaremos sería la presión atmosférica, que son, a ver, son 100, 1113, no, 1013.25 pascales, que es aproximadamente la de la atmósfera. La masa molar ya la calculamos, pero para que nos queden kilogramos por mol, lo dividimos para 1000. Con respecto a la constante de los gases, vendría a ser 8.314, y la temperatura que ya les acabo de mencionar, en total nos da una densidad, disculpen, de 1.29 kilogramos por metro cúbico. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a explicar la teoría del ejercicio número 2. Bueno, ya como nos está planteando el ejercicio, nosotros tenemos un globo aerostático que tiene 1500 de este volumen y nos dice que ya tiene una carga ya, por lo cual también tenemos una temperatura que es en 0 grados centígrados, que también se hace una transformación, serían 273 Kelvin, y con esos datos ya podríamos resolver el ejercicio A, el literal A, B, C, D y E. Para el literal A es fácil, simplemente la masa molar, tenemos 79% nitrógeno y 21% oxígeno, entonces ya con eso sumamos y lo explicamos a mi compañero, y tenemos la masa total. Para la densidad podemos usar las fórmulas que están en aquí, estas formulitas, déjenme ver si se muestran. Ahí, estas fórmulas de acá.
Para la densidad vamos a pasarla aquí, para sacar la densidad que nos pide el ejercicio. Ahora, para lo del sistema de empuje de globo carga, sabemos que el empuje va a ser igual a la masa por la gravedad y esas cosas. Pero también sabemos bien que la masa es el volumen por densidad. Así que con eso podemos resolver el ejercicio. Para determinar la masa de aire caliente, también podemos utilizar la misma fórmula, ya que nos están dando aquí la carga de 250 kilogramos y solo tendremos que sacar la masa de aire caliente. Y para sacar también el literal de habría que resolver el E, porque esto nos da la temperatura. Como nos está dando la temperatura del aire caliente, ya con eso podríamos resolver más fácil el problema. Y básicamente sería eso. Gracias. Buenas noches, voy a explicar la pregunta 2 del TLC. Para calcular la fuerza de empuje del sistema globo carga, pues, utilizamos el principio de Arquímedes, que establece que la fuerza de empuje es igual al peso al volumen de fluido desplazado, en este caso, el fluido es el aire. Eh, Ponemos que el empuje es igual al fluido del aire exterior por el volumen por la gravedad, que esto nos da un valor de 18,98 kilonewtons. Luego, para el ITL, que nos pide determinar la masa del aire caliente en el interior del globo, tenemos que considerar que el sistema se encuentra en un equilibrio vertical, aplicamos sumatorias de fuerzas en Y y en 0, consideramos la fuerza de empuje que va hacia arriba y las dos fuerzas de peso que van hacia abajo para mantener el sistema en equilibrio. Ese sería el peso del aire que está dentro del globo aerostático y el peso de la caja. Y hasta hacer un despeje mega algebraico, donde la fuerza de empuje es igual a la masa del aire más la masa de la caja por la gravedad, y se despeja, y donde se mantiene que la masa del aire es igual a la fuerza de empuje sobre la gravedad menos la masa de la caja, que esto nos da un valor de 1.635 kilogramos, que equivale a la masa del aire caliente que está dentro del interior del globo aerostático.